Ahora bien, en relación con la prisión domiciliaria de conformidad con los artículos 38 y 38b del Código Penal, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014, estatuidos como alternativas para el cumplimiento de la pena de la forma menos restrictiva de las garantías sin sacrificar los fines esenciales de la pena, se dispuso como requisitos normativos para su concesión los siguientes. Primero, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos. 2, que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal. Y 3, que se demuestre el arraigo familiar y social del encartado. Asimismo, se ha invocado que, cuarto, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: no cambiar de residencia sin autorización previa al funcionario judicial, que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. C, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del IMPED, para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. En el presente caso tenemos que la sanción por la que se condena es la prevista para los tipos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, que contemplan como extremo mínimo punitivo 6 años. Por lo tanto, se cumpliría el primer requisito legal para conceder la prisión domiciliaria, dando alcance al presente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que recientemente en la sentencia AP 2344-2025 ha sostenido, comillas, tal razonamiento, no sobra precisarlo, consulta la posición pacífica de esta sala, plasmada en el auto AP 498-2023, en el que se reiteró lo expuesto en la SP 3050 del 27 de julio del 2021, entre otras. En realidad, comillas, tal interpretación sí parte de un error, porque dicha norma en el artículo 38b del Código Penal prevé que el referente para establecer si se cumple el presupuesto objetivo del Instituto Penal no es el monto de la pena efectivamente impuesta, sino el de la prevista legalmente, numeral primero de la norma en cita. La postura de la censora deviene entonces de una incorrecta intelección del citado canon, porque considera que para otorgar la prisión domiciliaria resulta suficiente que la pena infligida en la sentencia no supere los 8 años de prisión. Sin embargo, la citada disposición no demanda tal postulado y, por el contrario del delito, la confianza ciudadana resquebrajada frente al Estado de Derecho y la imparcialidad judicial embestida con los delitos fragados contra la administración de justicia y el peligro que representó para la ciudadanía versus el derecho a permanecer en libertad bajo la presunción de inocencia. Sucumbe la segunda prerrogativa frente al daño causado. Lo justifica la restricción de la libertad. Ahora bien, tenemos que la jurisprudencia nacional, en un caso análogo, dispuso que la orden de captura no era procedente por haberse otorgado la prisión domiciliaria. No obstante, sí se anticipa la ejecución de la pena condicionada a la caución, por superarse el umbral argumentativo de la necesidad de la detención, sentencia en la que se decantó lo siguiente, comillas. El artículo 450 de la Ley 906 de 2004 señala que si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallara detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Asimismo, el inciso segundo de dicha norma consagra que si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y liberará inmediatamente la orden de encarcelamiento. Frente al contenido y alcance de la disposición previamente citada, esta Corte ha explicado que si el procesado es condenado a pena privativa de la libertad y se determina que no hay lugar a la concesión de subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Asimismo, la Sala ha enfatizado en que los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción.